a los matrimonios excepcionales y al divorcio y a la separación. Señalamos que los matrimonios excepcionales son aquellos que al celebrarse deben observar más requisitos o menos requisitos. Señalamos que el matrimonio del cónyuge extranjero es uno de ellos porque hay que hacer publicaciones de edictos, ¿verdad? Les comenté también que eso pareciera desajustado porque si es un extranjero es más viable que lo conozcan en su lugar de origen que en Guatemala. Sin embargo, comentamos que por la informática y los avances tecnológicos eso ya es más posible el día de hoy, ¿verdad? Por un lado, luego señalamos como matrimonio excepcional el matrimonio del cónyuge que fue casado, el matrimonio en artículo de muerte y el matrimonio de militar en plaza sitiada. Y señalamos que en alguna época no muy lejana era un matrimonio excepcional el matrimonio de los menores, pero ahora ya no se puede, ¿verdad? Ya lo explicamos en reiteradas oportunidades. Luego hablamos del divorcio y de la separación. Dijimos que el matrimonio se modifica por la separación, pero se extingue por el divorcio. Y señalamos que ambas instituciones, tanto la separación como el divorcio, pueden ser canalizadas por dos vías, de mutuo acuerdo o por causa determinada. Y explicamos que de mutuo acuerdo era indispensable presentar un proyecto de convenio, no era menester formular las situaciones que posibilitaban la separación o el divorcio, lo que sí era imperativo era presentar un proyecto de convenio con por lo menos 4 puntos, a quién le quedan confiados los hijos, cómo van a ser asistidos los hijos, si es por los dos padres, en qué porcentaje, si la esposa no realiza ninguna labor que la provea de recursos económicos, cuál va a ser la pensión que le va a pagar el esposo o ex esposo y la garantía correspondiente. Señalamos que en el divorcio por causa determinada era menester que quien promueva el divorcio sea la parte afectada, pues no la parte que ha propiciado la afectación. Y allí nos quedamos. Fue una exposición breve porque la temática era breve. Dijimos que enviamos ya el cuestionario también para que ustedes lo preparen porque el día 25 de abril es el examen, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a abordar otro tópico ya diferente al matrimonio y les presento en este momento el temario correspondiente, que es el siguiente y que ya lo tienen ustedes a la vista. Ya lo tienen a la vista, ¿verdad? Sí, licenciado, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de la unión de hecho. Fíjense que quiero aclarar algo en principio. La unión de hecho es una institución jurídica que impone la participación de autoridades para reconocer y asentar ese vínculo. No es el amancebamiento, entre comillas, que consiste en que dos personas se van a vivir juntas y lo hacen sin ningún reconocimiento jurídico. Esta figura es una figura en donde sí hay un involucramiento de autoridades. Yo les pido por favor que leamos el artículo 173, lo traigan ustedes a la vista. ¿Ya la tienen a la vista? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Vamos a leer el artículo 173 que dice lo siguiente. De la unión de hecho, ¿cuándo procede declararla? O la unión de hecho de un hombre y de una mujer con capacidad para contraer matrimonio puede ser declarada por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad o un notario para que produzca efectos legales. Para que produzca efectos legales, fíjense, hay que declararla ante, como dice la ley, ante el alcalde de su vecindad o ante un notario para que produzca efectos legales. Siempre que exista hogar
y la vida en común se haya mantenido constantemente por más de 3 años ante sus familiares y relaciones sociales, cumpliendo los fines de procreación, alimentación y educación de los hijos y de auxilio recíproco. Fíjense que ya lo abordé en alguna oportunidad, pero lo traigo a cuenta ahora. Cuando uno lee este artículo, pues muchas veces se formula una interrogante. Bueno, pero si van a declarar la unión de hecho, ¿por qué no se casan? Porque los efectos son los mismos. No es cierto. Los efectos no son los mismos. Fíjense que los requisitos que los vamos a analizar con posterioridad detenidamente son que dos personas, un hombre y una mujer, que hayan vivido en común por lo menos, más de 3 años, ¿verdad? 3 años y un día, y que lo hayan hecho de manera pública, cumpliendo los fines de procreación, alimentación y educación de los hijos y de auxilio recíproco, pueden acudir ante el alcalde o ante un notario y declarar la unión de hecho. La pregunta, ¿por qué no se casan? Porque, como lo vamos a ver, la unión de hecho es retrospectiva y el matrimonio es constitutivo. Inicia o genera efectos hacia adelante. Si alguien se casa hoy, los efectos empiezan este día para adelante. En la unión de hecho se reconoce una situación que ya existía. Yo les traigo a cuenta una explicación que les di a volandas, tal vez muy celéricamente, en una de estas clases. Les dije que un personaje muy conspicuo e ilustre, que fue profesor de la facultad, don Óscar Barrios Castillo, también fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, nos contaba, a quienes tuvimos el honor de ser sus alumnos, que él había posibilitado con otros diputados, pero él fue el impulsor de la creación de la unión de hecho. Nos contaba que él fue oficial en un tribunal de lo civil, porque antes no habían tribunales de familia, ¿verdad? Entonces él advirtió la forma tan injusta que se trataba a las mujeres, de una manera marginal y excluyente. Por ejemplo, un hombre y una mujer, preferentemente en el área rural, se reunían sin casarse, vivían maritalmente y si había bonanza, iban adquiriendo bienes, compraban un terreno, construían una casa, o si eran agricultores, compraban una granja o una finca, y todo se inscribía a nombre del varón. Y de repente, por alguna circunstancia, como las muchas que se posibilitan en la relación hombre y mujer, el varón se interesaba en otra persona, se iba, se casaba o se unía con otra dama, y la señora se quedaba sin nada, porque todo estaba inscrito a nombre del varón. Entonces, don Óscar, que fue diputado en el periodo revolucionario, cuando Arévalo era presidente, él planteó la creación de una ley, el Estatuto de las Uniones de Hecho, para que, a diferencia del matrimonio, se reconociera lo que ellos habían vivido, por lo menos 3 años antes. Habían personas que habían vivido toda la vida juntos, ¿verdad? Y todo estaba inscrito a nombre del Señor, y a veces no era porque él se fuera con otra dama, sino porque se moría, ¿verdad? Y todo estaba inscrito a nombre de él. Se radicaba el sucesorio, tal vez los hijos eran los herederos y la señora se quedaba sin nada. Entonces, ese fue el espíritu de crear la unión de hecho. Entonces, aquí está definida. Es el vínculo que existe entre un hombre y una mujer con capacidad para contraer matrimonio, es decir, mayores de edad, que tiene que ser declarada ante el alcalde de su vecindad o ante un notario para que produzca efectos legales. Es menester indispensable, insoslayable, imperativo, que se declare ante el alcalde o ante un notario, siempre que exista hogar y vida en común, por más de 3 años. 3 años y un día ya se puede declarar ante familiares y relaciones sociales, cumpliendo los fines de procreación, alimentación y educación de los hijos y de auxilio recíproco. Son los mismos objetivos del matrimonio, pero la gran distinción, la gran diferencia es que el matrimonio produce efectos hacia el futuro y la unión de hecho produce efectos desde el pasado, ¿verdad? Bueno,
Aquí les relaciono de manera breve cuáles fueron los antecedentes de esta figura, que no es exactamente el matrimonio, como ya les dije. Fíjense que esta figura existió desde el derecho romano. Aquí había en Roma, en la Roma imperial, una ley que era la Papia Popea, que reconocía lo que se llamaba concubinato. Fíjense que los romanos, ya les he señalado en abundancia, que eran una sociedad muy peculiar, ¿verdad? Eran un imperio, eran unos imperialistas y por tal razón eran racistas, eran excluyentes y eran patriarcalistas, eran machistas en extremo, ¿verdad? Y como eran excluyentes, habían dos clases bien diferenciadas, ¿verdad? Los aristócratas y los plebeyos, ¿verdad? Entonces, los aristócratas no se podían casar, contraer un matrimonio con una mujer plebeya, ¿verdad? Porque ahí, repito, había un acentuado mecanismo de exclusión, pero sí existía una norma que posibilitaba que vivieran juntos. Fíjense, pues, no se aceptaba el matrimonio porque tenía efectos económicos, pero se aceptaba que personas de distinta posición social se vincularan, ¿verdad? A través de lo que se llamaba concubinato. Ese es el antecedente romano. Y en Roma, perdón, en España, existió esta figura, que ustedes ya de seguro ya oyeron hablar de ella, porque todos la hemos escuchado, sobre todo ahora que estudiaron ustedes historia de la cultura, ¿verdad? La barragana. La barragana era una figura que existía en el derecho español. Los conquistadores venían a América, ¿verdad? Y al principio, pues obviamente venían a concretar efectos bélicos, efectos de la conquista, y no venían con sus esposas o con sus novias, o no venían mujeres, ¿verdad? Entonces, ellos se vinculaban con otras personas, con personas oriundas de estas latitudes, pero no se casaban, ¿verdad? Sino que a estas mujeres les llamaban barraganas. Eh, Existió esta figura, como se los consigno aquí, desde el siglo III. Era una unión sexual de uno de los conquistadores, ¿verdad? Con mujeres oriundas de estas latitudes. Eh, Ahí hay un sinnúmero de personas que nosotros conocemos, ¿verdad? Se recuerdan la famosa consorte de Hernán Cortés, que era la Malinche, ¿verdad? Eh, Era la barragana de Cortés, así les llamaban, ¿verdad? Suena un poco despectivo, pero así las denominaban. Ahora, el antecedente más propio de la unión de hecho surgió en México, en 1940, en el Código Civil de Tamaulipas, ¿verdad? Entonces ahí eh, se creó una figura muy parecida, con pequeñas diferencias, a la unión de hecho actual. Ese es el antecedente más próximo, porque en algunos textos se señala que fue en Guatemala. Lo que ocurre es que en Guatemala apareció el Estatuto de las Uniones de Hecho 7 años después de México, ¿verdad? Surgió en 1947, como aparece aquí. En Guatemala surgió en 1947 y ya les conté la historia que don Oscar, cuando era oficial, vio tanta injusticia que se cometía con las señoras, ¿verdad? Porque, repito, ¿verdad? Ahora pues existen los regímenes económicos, ya los estudiamos, la comunidad absoluta o la comunidad de gananciales, pero en esa época no, ¿verdad? Había eh, incluso una rémora extrema, unos criterios hermetizados y más parecían medievales, ¿verdad? Y al crearse en Guatemala el Estatuto de las Uniones de Hecho, como se lo estoy señalando aquí, pues surgió una regulación. El Estatuto desapareció 16 años más tarde, porque cuando se emitió el Código Civil de 1963, entonces, como lo estamos viendo ahorita, ya la unión de hecho quedó situada dentro de ese contexto. Entonces, les repito, los antecedentes históricos son el concubinato romano, ¿verdad? Que posibilitaba
que personas de distinta posición social se vincularan. No se podía contraer matrimonio, ¿verdad? Porque Dios guarde, ¿verdad? Eran personas diferentes, de diferentes estratos. Un aristócrata no podía vincularse a una plebeya. Y digo plebeya porque realmente la legislación estaba encaminada hacia las mujeres, ¿verdad? Era una liberalidad que se le concedía a los hombres, al igual que la barragana del derecho español. Todos recordamos, ¿verdad?, que ellos vinieron, nos sometieron y generalmente posibilitaron el surgimiento de nosotros. En primer lugar, generaron el mestizaje, ¿verdad? Porque se vincularon con nuestros padres de esa época al someterlos, ¿verdad? Porque ellos venían solteros. Cuando vinieron las españolas, ¿verdad? Así como cuando vino doña Beatriz con su séquito. Entonces surgieron los criollos, que eran hijos de españoles nacidos acá. Pero les dije yo que el origen preciso y concreto es el Código Civil de Tamaulipas, que surgió en 1940, y en Guatemala apareció en 1947. Ya les conté la historia de don Oscar Barrios, ¿verdad? Que él se conmovió, se impresionó. Si todavía cuando él lo narraba era impactante ver cómo lo comentaba. Se conmovió, y cuando él no se le olvidó lo que había vivido como oficial, cuando llegó a ser un diputado muy joven y brillante, ¿verdad? Fue diputado a los 27 años. Entonces hizo esta propuesta con otros diputados, pero él fue el líder de ese movimiento. ¿Cuáles son los elementos de la unión de hecho? Los vamos a estudiar. Ya hemos dicho en diversas oportunidades que en toda relación jurídica concurren por lo menos tres elementos. Los elementos subjetivos o personales, que son las personas que intervienen en ese vínculo. Los elementos objetivos o materiales, que son los entes sobre los cuales recae el efecto del derecho. Y los elementos formales son los requisitos, ¿verdad?, que se establecen. Bueno, pues acá también hay estos tres tipos de elementos. Los elementos subjetivos o personales, los elementos objetivos o materiales y los elementos formales. Los elementos subjetivos o personales son, como lo dice el artículo 173, y lo vuelvo a leer, la unión de hecho de un hombre y una mujer con capacidad para contraer matrimonio. Al igual que el matrimonio, la unión de hecho solo puede ser declarada por un hombre y por una mujer. En el futuro probablemente esto se modifique al conjuro de la evolución, pero en este momento no. En este momento es un hombre y una mujer. Fíjense que traigo a cuenta esto porque en una época se podían casar los menores y podían declarar su unión de hecho los menores. Pero en la actualidad esto ya no es posible, ¿verdad? Y el decreto 13 de 2017 lo proscribió. Había otro decreto que era el 8 de 2015 que me mencionó un compañero la vez anterior, y desde ahí se prohibía, pero como las leyes posteriores derogan a las anteriores y están regulando el mismo extremo, el mismo ámbito, el decreto 13 de 2017 es claro, taxativo, imperativo. No se pueden casar los menores ni pueden declarar su unión de hecho. Entonces, repito, es menester que sea un hombre y una mujer mayores de edad, ¿verdad? No pueden ser menores de edad. Ahora, ¿cuáles son los elementos objetivos o materiales? Fíjense que los elementos objetivos o materiales consisten en los hechos que posibilitan que se concrete la unión de hecho. Tales hechos son una declaración que formulan las partes ante un notario o ante el alcalde, ¿verdad? Concurren y exponen que desean declarar su unión de hecho.
las autoridades revisan, determinan, comprueban que se han cumplido los requisitos exigidos por la ley, se fracciona un acta, así como en la del matrimonio, y se dan los avisos correspondientes, ¿verdad? Hay un libro que se llama así como hay un libro de matrimonios, hay un libro de uniones de hecho. Y los elementos formales, o sea, los requisitos que hay que cumplir, son los dispuestos aquí en la ley, ¿verdad? Vean el artículo 174, dice, la manifestación a que se refiere el artículo anterior será constar en acta que se levantará ante el alcalde o en escritura pública o acta notarial si fuera requerido un notario. Entonces, identificados en forma legal, declararán bajo juramento sus nombres y apellidos, lugar y fecha del nacimiento, domicilio y residencia, profesión o oficio, día en que principió la unión de hecho, hijos procreados, indicando sus nombres y edades, y bienes adquiridos durante la vida en común. Es decir, adviertan que se requiere la misma información que para el matrimonio, como lo expusimos, pero aquí hay un detalle. Se pide que se expongan qué bienes son adquiridos durante la vida en común. Fíjese que nosotros tenemos 15 años de vivir juntos, dice el Señor, y compramos tenemos dos casas y tenemos vehículos. Eso es para los efectos distributivos a los que yo haré alusión seguidamente. Entonces, repito, los elementos de la unión de hecho son estos, ¿verdad? Elemento subjetivo o personal, que son las personas que intervienen en esta relación, un hombre y una mujer, no pueden ser menores de edad, es indefectible que sean mayores de edad. Los elementos objetivos o materiales es la conducta de concurrir ante un notario, ante el alcalde, a hacer la declaración pertinente. Fíjese que nosotros tenemos tantos años, ¿verdad? Tiene que ser más de 3 años. A partir de 3 años y un día ya se puede declarar la unión de hecho. Y el elemento formal, que ya lo consignamos, ¿verdad? Se concurre ante las autoridades correspondientes y ahí se fracciona un acta. Hace consignar la declaración en un acta o en una escritura pública si se trata de un notario y en un acta administrativa si se trata del alcalde. Luego, en el artículo 175, que está reformado, como ustedes lo advierten, ¿verdad? Se da un aviso al Registro Nacional de las Personas para que se consigne. Al igual en el matrimonio, pues definitivamente, si no se da el aviso correspondiente, se impone una sanción al funcionario que corresponda. El artículo 177 ya fue reformado, porque el artículo 177 fue prácticamente derogado. Ahí se hablaba de la unión de menores. Esta fue derogada desde el decreto 5/2015, al que ya hice alusión, pero con posterioridad y para hacer más énfasis, se emitió el decreto 13/2017 que imposibilita tanto el matrimonio como la declaración de unión de hecho de menores. Ahora hablemos de las clases de unión de hecho que existen. Fíjense que hay una unión de hecho voluntaria, que es la que se propicia cuando las personas, el hombre y la mujer que han vivido más de 3 años juntos, cumpliendo las finalidades propias del matrimonio, acuden ante el funcionario que corresponda, ante el alcalde o ante un notario y declaran en efecto, ¿verdad?, que han vivido mucho tiempo juntos, más de 3 años, y que han adquirido bienes, que tienen hijos, etc.
lo hacen de manera libre y voluntaria. Pero fíjense que también hay una unión judicial. Eso está regulado en el artículo 178, y yo les pido que leamos, por favor, trasladémonos al artículo 178. Dice: también pueden solicitar el reconocimiento de la unión de hecho una sola de las partes, ya sea por existir oposición o por haber muerto la otra, en cuyos casos deberá presentarse el interesado ante el juez de primera instancia competente, quien en sentencia hará la declaración de unión de hecho si hubiere sido plenamente probada. En dicha declaración fijará el juez el día o fecha probable en que la unión dio principio, los hijos procreados y los bienes adquiridos durante ella. La certificación de la sentencia favorable al demandante deberá presentarse al registro civil. Es al RENAP ahora, ¿verdad? Y al de la propiedad si hubieren bienes inmuebles para que proceda a las respectivas inscripciones. Fíjense que esta es una diferencia sustancial con el matrimonio. El matrimonio implica una consensuación, ¿verdad? Un acuerdo de voluntades. Los contrayentes, los cónyuges están de acuerdo, e incluso cuando hablamos de la ceremonia de celebración, advertimos que se le pregunta a cada uno de ellos, ¿verdad? Le preguntan al caballero, después de haber leído los artículos del 78 al 112 y bien enterado de los efectos que produce su respuesta, ¿acepta usted como esposa a la señorita fulana de tal? Sí. Y luego se lo preguntan a la dama, que se invita, bien entendida de lo dispuesto en tales artículos, ¿acepta usted como esposo a fulano de tal? Ella dice sí. Es decir, hay un acuerdo de voluntades. Pero fíjense que aquí, de manera muy previsora, puede ser que una de las partes no lo acepte, ¿verdad? Y manifieste que no es cierto y que niegue los hechos. Entonces se presenta una demanda y el juez instruye un proceso ordinario, la demanda se notifica, el proceso se abre a prueba, se reciben los elementos de convicción y si se prueba, se declara la unión de hecho. Yo recuerdo dos situaciones. Fíjense que a mí la unión de hecho me ha impresionado siempre mucho, no solo porque mi ex profesor, que en paz descanse, Oscar Barrios, contaba la forma en que surgió en la vida nacional, sino porque ya siendo yo practicante, porque antes del bufete popular le asignaba a uno casos para que interviniese apoyado por uno de los asesores y los resolviera. A mí me tocó una unión de hecho de una señora que se llamaba doña Celestina, y en el caso de ella lo que ocurría es que se había muerto su conviviente, y habían vivido como 23 años juntos, y lo que ella pretendía era cobrar una pensión post-mortem, porque él había trabajado en una institución, y lógicamente, como no estaba casada, pues no se la hacían efectiva. Entonces se promovió la demanda correspondiente, que se le notificó. Fíjense, primero había que radicar un sucesorio, ¿verdad? Porque como el señor ya estaba muerto, al representante de la mortual se le notificaba, él no se opuso, ¿verdad? Se allanó y se declaró y le pagaron su pensión a la señora. Entonces, pero también hay casos en donde, no, yo no conozco a esta dama, ni nunca la he visto. Y regularmente es el hombre el que asume esas actitudes. También vi un caso, ¿verdad?, en donde lo demandaron a un señor, ¿verdad?, porque él decía, no, éramos vecinos del mismo barrio, pero no es cierto que hayamos vivido juntos. Entonces, la señora presentó, recuerdo yo que principiaba la época de los cartuchos, unos cartuchos que se grababan con cámaras de grabación, y ahí aparecían unos festejos navideños en donde estaba el señor con los niños y aparecían imágenes de la relación en la piñata de los patojos y todo. Entonces, con eso y con algunas otras exposiciones testificales, se probó. Entonces, adviertan ustedes, existe la voluntaria cuando hay
acceso espontáneo a la declaración, que los contrayentes sin ningún impedimento van a declarar que ellos han vivido juntos por lo menos 3 años y un día, ¿verdad? Y la judicial se plantea cuando uno de los convivientes ha muerto o cuando el otro se niega, ¿verdad? Esta otra clasificación, la voluntaria y la judicial, pues tiene que ver con lo que ya les comenté y no voy a ser muy relativo en ella, ¿verdad? Porque ya casi le expliqué. La unión declarada en vida de los contrayentes, que es cuando las personas están vivas ambos, ¿verdad? Y la declaran voluntariamente o la declaran competitivamente por una demanda. Y luego la unión post-mortem. La unión post-mortem es la que ya les expliqué, cuando uno de los convivientes ha muerto. Les conté el caso de doña Celestina, que a mí me tocó intervenir, ¿verdad? Como estudiante, porque antes se desarrollaban esas prácticas, ahora la situación ha cambiado mucho en el bufete popular. Entonces, si una de las personas está muerta, por alguna razón es menester declarar la unión de hecho, como en este caso que la señora quería cobrar unas pensiones post-mortem, se declaró y se probó, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las vicisitudes de la unión de hecho? Por cierto, ¿qué quiere decir vicisitud? A ver, les pregunto nuevamente, ¿qué quiere decir vicisitud? Alternativa de sucesos prósperos y adversos. Eso es. Sí, así está consignado en el diccionario. Alternativa en la sucesión de acontecimientos prósperos y adversos. Eso es. Por ejemplo, hoy me trasladaba yo a la capital, por cierto, no pude llegar, ¿verdad? Porque hubo un problema de seguro que ustedes vieron la noticia, con un tráiler ahí en la Villalobos, ¿verdad? Que tapó la ruta. Y todas, yo cuando me avisaron, dije, pero si yo vivo hasta acá, del otro lado. Pero ¿qué si todas las personas que venían de esa ruta del Pacífico se trasladaron por Ciudad San Cristóbal y salieron a la Interamericana y era imposible, no se pudo llegar a la capital? Entonces, ¿qué pasó? Pues hubo una serie de vicisitudes, ¿verdad? Hubo un choque, hubo problemas, pero venturosamente pude regresar y salirme de la cola. Entonces, esos son vicisitudes, una sucesión de acontecimientos, ora prósperos, ora adversos. Entonces, ¿cuáles son las vicisitudes? ¿Cuáles son los acontecimientos que pueden afectar a la unión de hecho? Eso está regulado en los artículos 180 y 181. Fíjense que dice el artículo 180 lo siguiente. La mujer, que a sabiendas que el varón tiene registrada su unión de hecho con otra mujer, y el hombre que a sabiendas que la mujer tiene registrada su unión de hecho con otro hombre, hicieran vida en común, no gozarán de la protección de la ley, mientras la unión registrada no hubiese sido disuelta legalmente y liquidado los bienes comunes. Ya señalamos que la legislación está sustentada en un criterio monogámico, ¿verdad? Solo se posibilita que los cónyuges, en el caso del matrimonio, estén casados con una persona. Y aquí también la unión de hecho está sustentada en el mismo criterio monogámico. No se pueden andar declarando uniones de hecho y decir, bueno, yo estoy unido de hecho con estas 5 señoras. No, para registrar una nueva unión de hecho es menester disolver la primera, al igual que en el matrimonio. Si una persona se quiere casar nuevamente, tiene que divorciarse, ¿verdad? Pero hay otro artículo. Dice 181, preferencia en varias uniones. En el caso de que varias mujeres, igualmente solteras, demandaren la declaración de la unión de hecho con el mismo hombre soltero, el juez hará la declaración únicamente en favor de aquella
que probare los extremos previstos en el artículo 173, es decir, que haya vida en común por más de 3 años, de manera pública, para apoyar la atención a los hijos y el apoyo mutuo, ¿verdad? Y en igualdad de condiciones. Si concurren varias señoras y dicen, no, pero si todas hemos vivido más de 3 años y tenemos hijos, entonces si todas están equiparadas, dice, y en igualdad de circunstancias, la declaratoria se hará en favor de la unión más antigua. Lo dispuesto en este artículo es aplicable siempre que las uniones de hecho que se pretendan que se declaren coexistan en el momento de solicitarse la declaratoria respectiva o bien en la fecha en que ocurrió la muerte de la persona con quien se mantuvo la unión de hecho. La más antigua es la que prevalece en este caso. Esas son las vicisitudes, ¿verdad? Ahora les presento este cuadrito bueno, los efectos de la unión de hecho. Antes de presentarles el cuadrito, miremos cuáles son los efectos que produce la unión de hecho, que es muy interesante esto. Están consignados en el artículo 182, que dice, en efecto, las consecuencias que produce la unión de hecho. Dice el artículo efectos de la unión. La unión de hecho inscrita en el registro civil produce los efectos siguientes. Los hijos nacidos después de 180 días de la fecha fijada como principio de la unión de hecho y los nacidos dentro de los 300 días siguientes al día en que la unión de hecho cesó, se reputan hijos del varón con quien la madre estuvo unida, presunción contra la cual se admite por encontrar. Fíjense que esto ahora ya tiene muchas particularidades porque existe el ADN, ¿no? Cuando el código se emitió, no existía. Esta es una norma que se remonta a la época del periodo napoleónico, ¿verdad? Y la comisión que redactó el Código Civil francés de 1804. Napoleón fue con un obstetra de apellido Foureroy y le preguntó, mire doctor, ¿cuál es el embarazo más breve? Entonces él le dijo de 180 días, 6 meses. Y el máximo es de 10 meses, 300 días. Entonces, si se declara la unión de hecho y al ser declarada nace un niño a los 6 meses, el padre podría decir, no, ese no es hijo mío porque los niños nacen a los 9 meses o a los 7, ¿verdad? Pero no a los 6 meses. Y si se disolvía la unión de hecho y a los 300 días de disuelta nacía un niño, entonces también el padre podría decir, no, porque nació a los 10 meses. Pero eso era en esta época. Ahora ya hay mecanismos para determinar la paternidad y excluirla. Es la del ácido desoxirribonucleico, la del ADN, ¿verdad? Entonces este efecto, pues aquí está consignado, pero ya realmente la ciencia lo superó. El segundo es, fíjense que esto sí es importante, si no hubiera escritura de separación de bienes, los adquiridos durante la unión de hecho se reputan bienes de ambos, salvo prueba en contraria que demuestre que el bien fue adquirido por uno solo de ellos a título gratuito o con el valor o por permuta de otro bien de su exclusiva propiedad. Eso era lo que pretendía la unión de hecho, que hubiese justicia. Entonces los bienes que se han adquirido dentro de la unión de hecho se reputan que son de ambos, salvo que se pruebe que el titular de esos bienes los adquirió por herencia o por indemnización, así como lo establecimos en el matrimonio. En tercer lugar, derecho de una de las partes a solicitar la declaratoria de ausencia de la otra y una vez declarada, pedir la cesión de su unión de hecho con el causante, liquidación del haber común y adjudicación de los bienes que le corresponden. Nosotros ya estudiamos la ausencia y la muerte presunta, ya expusimos que la ausencia puede ser material, ausencia propiamente dicha y ausencia calificada. Entonces, la persona que esté vinculada por la unión de hecho con otra puede declarar la ausencia para los efectos que se relacionan acá. En caso de fallecimiento de alguno de ellos, el sobreviviente puede pedir la liquidación del haber común y adjudicación de bienes, al igual que en el caso del inciso anterior. Pero fíjense que este último inciso es el que engloba todo. Vean lo que dice. Sujeción del hombre y la mujer a los derechos y obligaciones de los cónyuges durante el matrimonio. Es decir, pareciera que todos los 4 numerales precedentes
pues se emitieron, pero la conclusión, el colofón, es el último, ¿verdad? Están sujetos a los mismos derechos y obligaciones del matrimonio. De tal cuenta que se puede pedir la liquidación patrimonial, que era la preocupación de don Oscar cuando él generó el planteamiento, el proyecto de ley de la unión de hecho. Y ahora, esta sí es definitivamente una pregunta que en este segundo examen no les voy a hacer, ¿verdad? Pero sí se las voy a hacer al final. ¿Qué diferencias hay entre el matrimonio y la unión de hecho? ¿Qué diferencias hay? Vean, el matrimonio es un acto constitutivo y la unión de hecho es un acto declarativo. Ya lo explicamos, pero lo repito nuevamente. El matrimonio es un acto constitutivo. ¿Por qué? Porque genera efectos hacia el futuro, desde la fecha en que se celebra. En pasada ocasión les dije que si hoy a las 21 horas, a las 9 de la noche, se celebra un matrimonio, los efectos del matrimonio ocurren a partir de hoy a las 9 de la noche en adelante. Entonces es un acto constitutivo. Y la unión de hecho es un acto declarativo. ¿Por qué? Porque se retrotrae al pasado. Ya vimos que el objetivo, ya se los conté y se los recalco, se los enfatizo, les insisto, que tenía por propósito básico la justicia social para evitar el marginamiento de la mujer, ¿verdad? Se compró una casa en el año 2005 y ellos ya vivían juntos, ¿verdad? Entonces se declara la unión de hecho en este momento. Esa casa es de los dos, ¿verdad? Entonces es un acto declarativo porque se retrotrae al pasado. Fíjense que el matrimonio pero el matrimonio no puede convertirse en unión de hecho. Es decir, si dos personas están casadas, no pueden declarar la unión de hecho, pero la unión de hecho sí puede convertirse en matrimonio. Miren el artículo 189. El artículo 189 dice, matrimonio de los que están unidos de hecho. Cuando las personas ligadas por unión de hecho desean contraer matrimonio entre sí, la autoridad respectiva o el notario a quien acudieren lo efectuarán con solo presentar certificación de la inscripción del registro civil del RENAP en la cual conste dicha circunstancia. Es decir, los que están unidos de hecho, pese a que ya declararon la unión de hecho, si quieren, ¿verdad? Pueden contraer matrimonio entre sí, ¿verdad? Los unidos de hecho. La unión de hecho puede convertirse en matrimonio, pero el matrimonio no puede convertirse en unión de hecho. Si ya están casados, no pueden ir a declarar la unión de hecho, ¿verdad? Porque están casados. Y aquí hay otra diferencia que es muy importante también. Fíjense que el matrimonio solo puede ser disuelto por un órgano jurisdiccional. Tanto el matrimonio, el divorcio por mutuo acuerdo como por causa determinada, tienen que ser declarados por un juez. Se plantea la demanda y se instruye el procedimiento que corresponde. Ahora, la unión de hecho, fíjense que puede ser decretada por una sentencia de un órgano jurisdiccional o por intervención de un notario. Fíjense que les pido que vean el artículo 183. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Muy bien. El artículo 183 dice cese de la unión. La unión de hecho puede cesar por mutuo acuerdo de varón y mujer, en la misma forma que se constituyó, o por cualquiera de las causas señaladas en el artículo 155 para el divorcio y la separación, en cuyo caso la cesación deberá ser declarada judicialmente. Ahora dice, la cesación de la unión de hecho por mutuo acuerdo deberá hacerse constar ante el juez de primera instancia del domicilio de los convivientes o ante un notario. Fíjense que es más fácil hacer cesar la unión de hecho por mutuo acuerdo que hacer la disolución del matrimonio. El matrimonio solo puede ser disuelto por pronunciamiento de un órgano jurisdiccional, mientras que la unión de hecho puede hacerse
por un órgano jurisdiccional, por un tribunal, ¿verdad? O bien por un notario cuando es de mutuo acuerdo, lo cual es pues relativamente más fácil. Bueno, con esto concluimos la temática de esta tarde y le pregunto a Beverly Gómez. ¿No está presente Beverly? Bueno, le pregunto a Yacira Guzmán. Bueno, le pregunto a quien me quiera responder, por favor, ¿quién quiere intervenir? Yo, licenciado. Muchas gracias. Le estoy muy agradecido. Ustedes... Carlos, Emerson. ¿verdad? ¿Quién? Emerson Sarceño. Ah, Emerson, perdón, Emerson. Oye. Emerson, ¿cuáles son los... Muchas gracias por su intervención. Oye, ¿cuáles son los antecedentes de la unión de hechos? Solo relaciones. Es el número 2, 2-1, 2-2, 2-3 y 2-4. El concubinato romano. Muy bien. La barragana del derecho español. Sí. El Código Civil de México en 1940. Y en Guatemala, pues que surgió en 1947 con el Estatuto de Derecho. De la Unión de Derecho. Muchas gracias por su intervención. Ha sido muy precisa. Estoy muy agradecido. Emerson, muchas gracias aquí. Bueno, le pregunto ahora a una dama, a Amanda Menéndez. Bueno, le pregunto a una dama que quiera intervenir. Yo, licenciado. Usted es Jamie, ¿verdad? Sí, licenciado, correcto. Gracias, Jamie. Es muy fina, oye. Gracias, licenciado. La felicito por su proclividad para intervenir. Siempre interviene. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. ¿Cuáles son los elementos subjetivos o personales de la unión de hecho? ¿Quiénes son? 3-1. Sí, los elementos de la unión de hechos subjetivos o personales es un hombre y una mujer que cumplen los requisitos del artículo 173, licenciado. Muchísimas gracias. Es correcta su respuesta. Muchas gracias, Jamie. Mire, le estoy muy agradecido. Es usted muy fina. Muchas A ver, gracias, le pregunto, gracias, Jamie, a Maynor Ariel Alonso. Un poco. Y a Eric Castellanos. Eric, yo tengo la impresión de que usted está en la calle o va manejando, ¿verdad? Va manejando, entonces no, Eric, por favor. Por concéntrese. Muchas gracias por su intervención. Miren, pues, ¿verdad? Gracias, Eric. Es usted muy fino. A ver, le pregunto a quién, a Brian Fernando Nujo. Bueno, le pregunto a quien quiera intervenir, por favor. Dígame, Lic. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Con quién tengo el gusto, perdón? Con Mariano. Ah, Mariano. Muchas gracias, Mariano, es usted muy fino. Mariano, ¿cuántas clases de unión de hecho existen? Está en el 4. Muy bien, existen 4 uniones de hecho, Lic. ¿Cuáles son? Sería la primera voluntaria, sí. La segunda judicial, que se encuentra en el artículo 178 y 179 del Código Civil. La tercera, unión declarada en vía de los contrayentes. Y la cuarta, unión por postmortem. Muchas gracias, Mariano, le estoy muy agradecido. Es muchas gracias. A ver, le pregunto a Nelson Enrique Acosta o a Jorge Mario Gamboa o a Ingrid Quintanilla. Dígame, licenciado, disculpe. ¿Con quién hablo, perdón? ¿Con Jorge Mario? Ah, Jorge Mario, muchas gracias. ¿Qué tal, Jorge Mario? Mire, ¿por qué decimos que una de las diferencias entre el matrimonio y la unión de hecho
es que el matrimonio es constitutivo y la unión de hecho es declarativa. Bueno, en el matrimonio que es constitutivo porque surge de la vida jurídica y parte desde el momento de su celebración, mientras que en la unión de hecho es un acto declarativo y básicamente consta del pasado. Muy bien, qué buena respuesta. Muchísimas gracias, Excelente. muy amable. Le agradezco. Y para concluir, ya no sé ni a quién preguntarle porque cuando les formulo el petitorio eluden intervenir, pero algunos ya se salieron, pero estaban aquí en clase, ¿verdad? Buenas tardes, licenciado. Yo quiero hacerle una pregunta. Por favor. Mire, en este caso de la unión de hecho, como esta debe ser declarada por un notario o un alcalde, ¿no es así? Ellos no la declaran, los interesados la declaran ante ellos, sí. Ah, ok. Pero supongo que debe de haber una acta que conste que ellos o no. Sí, eso es lo que les leí. ¿Cuál es, ahora ya que usted me está preguntando, le pregunto yo a usted, ¿cuáles son los requisitos formales? Aquí está en el 3.3. Los requisitos, bueno, los elementos Están en el formales. artículo 174 y 175. Léame el 174. 174. Sí. Ahorita se lo leo. ¿Cómo se hace constar? Sí, exacto. Ok, artículo 174. ¿Cómo se hace constar? La manifestación que se refiere al artículo anterior se hará constar en acta que levantará el alcalde o en escritura pública o acta notarial si fuere requerido un notario. Identificados en forma legal, declararán bajo juramento sus nombres y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, domicilio y residencia, profesión u oficio, día en que principió la unión de hecho, hijos procreados, indicando sus nombres y edades y bienes adquiridos durante la vida común. Es decir, los interesados acuden ante un notario o van ante el alcalde, ¿verdad? Y ahí hacen una declaración. Mire, fíjese que nosotros tenemos 15 años de vivir juntos, hemos adquirido tales bienes, tenemos tantos hijos. Entonces se levanta el acta y se inscribe en el RENAP. Yo les dije hace unos minutos que hay también un libro de uniones de hecho. Así como hay un libro de matrimonios, hay un libro de uniones de hecho. Esto no es... recuérdense que nuestra legislación es en extremo formalista y una situación de este tipo no puede formularse con un simple petitorio, sino que es menester hacerlo constar en un acta. Así es. Licenciado, esta es mi pregunta. En dado caso, las parejas, por ejemplo, ya llevan tiempo viviendo, ya tienen hijos y todo, pero nunca han hecho una declaración de unión de hecho. ¿Qué sucede al momento de una separación y ya hay hijos de por medio o bienes adquiridos entre ellos dos? Pues fíjense que hace un minuto les leía yo también y le pido que lo leamos nuevamente con usted, lo relativo a los efectos de la unión de hecho, que están regulados en el artículo 182. Lo leí y lo leemos nuevamente. Dice en el segundo, si no hubiera escritura de separación de bienes, los adquiridos durante la unión de hecho se reputan bienes de ambos, salvo prueba en contrario que demuestre que el bien fue adquirido por uno solo de ellos, a título gratuito. Igual que en el matrimonio, si es por una herencia o por una indemnización o por el pago de un seguro, eso es propiedad de uno solo de los cónyuges, y en este caso de uno solo de los unidos de hecho. Pero si no, los bienes son de ambos. Y yo le leí los 5 numerales, el último, el numeral quinto dice, sujeción del hombre y la mujer a los derechos y obligaciones de los cónyuges durante el matrimonio. Es decir, se producen los mismos efectos. Si la disolución de la unión de hecho es de mutuo acuerdo, entonces se plantea un proyecto de convenio igual que en el divorcio. ¿A quién quedan los hijos? ¿Quién los va a asistir? Si la señora no tiene ingresos, ¿cuál es la pensión que le va a pagar su conviviente? Y la garantía. Es decir, los efectos son semejantes, con las diferencias que ya les señalé, que la unión de hecho se retrotrae al pasado y el matrimonio es hacia el futuro. Pero luego, como les comenté lo de don Oscar,
él tenía el sentimiento de que advertía una profunda injusticia en el tratamiento de las mujeres, ¿verdad? Así es. Gracias, licenciado. Muy bien, pero está bien, percibo en su voz que todavía hay alguna dubitación. Ah, sí, 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 es que todavía me quedó esa dudita como que en el caso de que, por ejemplo, no hay unión de hecho, ¿qué pasa con los bienes? Es que, Que no a hay ver, un derecho. ajá, por ejemplo, yo tengo a mi pareja, pero ya llevo años viviendo con ella, pero no declaramos una unión de hecho y ya tenemos hijos y todo, y en dado caso compramos bienes entre ambos y un vehículo, por ejemplo, yo lo compré, pero lo pongo en el nombre de mi mujer. Cuando me separo de ella, ¿qué pasa con esos bienes? No, pues yo le estoy señalando que hay que liquidarlos. Si se declaró la unión de hecho, puede hacerse por esa vía. Ahora, si no se declaró, pues entonces no hay ningún vínculo que imponga la liquidación. Ella o usted pudieran solicitar la declaración unilateral. Es decir, usted me dice que usted vive con una persona durante 20 años, pero no declararon nada. Han vivido, como se dice coloquialmente, en amancebamiento, pero no se concurrió ante ninguna autoridad a declararlo. Entonces no hay ningún efecto ni consecuencia jurídica. Por los niños, si usted los reconoció, lo pueden demandar por alimentos. Ella no, ¿verdad? Pero ella podría demandar la unión de hecho. Si el carro está a nombre de ella y ustedes no han declarado la unión de hecho, pues ella es la propietaria. Se quedó usted sin el carro, ¿no? Ni se puede dividir a la mitad. Ya le entendí, licenciado, muchas gracias. No, a usted muchas gracias por su intervención. Estoy muy agradecido. Bueno, con esto concluimos nuestra clase y nos conversamos el jueves. Licenciado, ¿Sí? solo tengo una dudita así, repita. No. Creo que está relacionado a lo que decía Alan. Digamos que en la unión de hecho también se da la liquidación de bienes, pero no existen las capitulaciones como en el matrimonio. No existen las capitulaciones, porque eso ya ocurrió. Ellos adquirieron una casa, adquirieron un carro, tienen una cuenta bancaria, entonces al disolverlo, si es espontáneamente y es voluntariamente, se divide por mitad, ¿verdad? Ahora, si lo demandan o si se demandan, entonces hay que probar ante el tribunal, en primer lugar, la existencia de la unión de hecho, y en segundo lugar, que esos bienes se adquirieron dentro de la unión de hecho. Entonces se dividen por mitad. Les vuelvo a leer el artículo, es el 182, dice, en su numeral segundo, si no hubiera escritura de separación de bienes, los adquiridos durante la unión de hecho se reputan bienes de ambos. Mancomunados, ¿no, licenciado? Sí, exactamente, y hay que dividirlos, ¿verdad? O sea que, digamos, la unión de hecho tiene implícita, digamos, un régimen de comunidades gananciales, podríamos decir, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Aquí dice que si no hubiera escritura de separación de bienes, si ustedes van a declararlo, bueno, no ustedes, sino dos personas interesadas declaran la unión de hecho. En ese momento pueden decir, hay bienes separados, ¿verdad? Pero si no hay escritura de separación de bienes, es de ambos. Dice el artículo, si no hubiera escritura de separación de bienes, los adquiridos durante la unión de hecho se reputan bienes de ambos, salvo prueba en contrario, que demuestre que el bien fue adquirido por uno solo de ellos a título gratuito o con el valor o permuta de otro bien de su exclusiva propiedad. Nosotros señalamos que en el matrimonio, aunque haya comunidad absoluta o comunidad de gananciales, hay bienes que son propios de cada cónyuge. Por ejemplo, los provenientes de la herencia, o los provenientes de una indemnización, o los del pago de un seguro. Esos son solo de la persona a la que le corresponde. Yo les conté una anécdota de un papá que le iba a ceder una casa a su hija que se estaba casando, pero él tenía algunos escrúpulos en relación al novio y futuro esposo de la hija. Entonces lo que hizo fue una donación a título gratuito, porque eso es solo de ella. Entonces, los bienes que se adquieren a título gratuito o por pago de indemnización, eso le corresponde solo al cónyuge
o al unido de hecho del que se trate. Ahora, si no hay ni escritura de separación, ni se dan estas situaciones, los bienes son de ambos. Licenciado, en ese caso, si se le hubiera dado a su hija por medio de una herencia, también hubiese sido Sí, sobre ella, ¿verdad? por eso, por medio de una herencia, ¿verdad? Los bienes que se reciben a título gratuito, por ejemplo, los provenientes de una herencia o de una donación, eso pertenecen solo al heredero o al donatario que corresponda, pues. Licenciado, disculpa, una última pregunta. No, las que quiera, por favor. En caso de que el hombre y la mujer hayan vivido por varios años, pero no hayan tenido hijos, ¿también podría declararse la unión de hecho? Sí, exactamente. Fíjense que tal vez la más significada de las motivaciones para declarar la unión de hecho o para contraer matrimonio son los hijos, pero un matrimonio puede no tener hijos y ser muy sólido, porque los objetivos del matrimonio son darle cauce a el sentimiento gregario de la persona, vivir en compañía, auxiliarse entre sí. El auxilio recíproco es otro de los fines del matrimonio y de la unión de hecho. Hemos vivido 20 años y no hemos tenido hijos, ¿verdad? Pero queremos declarar nuestra unión de hecho porque hemos comprado un montón de cosas y son de los dos. Entonces se retrotrae al pasado. Así es. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Y qué tal Disculpe, esta pregunta no es nada relacionado con lo que están haciendo los compañeros, solo es una duda. Mencionó usted que sí habrán clases el día jueves. Fíjese que qué bueno que lo tocó, que usted abordó el tema. Fíjese Sí, que supuestamente esta semana no iban a haber clases, porque supuestamente esta es la semana de huelga. Pero coordinación, después de ser consultada, dijo que habían clases. Hay una duda ahí de si hay clases el jueves, pero en tanto no haya una referencia de suspensión, pues tendremos que contactarnos. ¿Qué? ¿Usted tiene noticia que no hay clase? Oh, ya. No, yo le preguntaba porque el día jueves va a ser la velada para salir el viernes con las carrozas y todo eso. Sí, Entonces, para estar seguro. no, fíjese que esa va a haber velada. Sí, sí va a haber. Va a haber velada. Pues fíjese que sí, esa es una tradición, ¿verdad? Que ha sido una tradición muy respetada, pero tenemos prácticamente 2 años de no tener actividad huelguera. Entonces, miren, yo lo que les propongo es que me dejen consultar. Y si no, les avisamos por esta vía del WhatsApp al grupo, ¿verdad? Porque tiene usted razón, ¿verdad? De repente, sí, ¿y dónde va a ser la velada? Como siempre, en el Lux, ¿o no? Al parecer, sí. A ver, ¿verdad? Bueno, Yo aún ando averiguando para ver cómo para me ver voy, si pero lo que sí es que me confirmaron que había velada, entonces. vamos a averiguarlo y yo les notifico. Oye, ahorita le voy a... que fíjense que Muchas gracias, licenciado, muy nuestra amable. coordinación nos notifica o no notifica, ¿verdad? Por ejemplo, ya ven que los calendarios de examen somos los últimos que nos lo publican, pero le voy a preguntar en este momento a la secretaria para ver qué pasa. Y que nos indique. Licenciado, Sí, sí, lo escucho. perdone otra pregunta. Sí, por favor. Si en dado caso nosotros pues ya no tuviéramos clases el jueves, de una vez le voy a preguntar. Yo recuerdo que cuando fue la semana de los primeros parciales, usted indicó que no íbamos a tener clases, entonces no sé si se va a seguir la misma metodología o para los segundos parciales sí vamos a tener clases con usted. Perdón, a ver si le entendí. Como cuando regresemos, ya empiezan ustedes con exámenes, regresamos. Exacto. Entonces, no, yo no voy a dar clase, ¿verdad? Porque fíjense que incluso les tendría que dar clase en algunos días en que hay examen. Yo doy clases martes y jueves, pero creo que la primera semana son lunes, miércoles y viernes. No, licenciado, es la primera semana. Nosotros regresaríamos en teoría el 18 y tenemos exámenes 19 y 21 y el 19 y 21 tenemos clases con usted. No, Entonces, no, entonces esa semana no, pero la segunda. Yo digo que tampoco, ¿verdad? Porque Bueno, gracias. miren, esa es una actitud de abogado, ya no me dejó concluir la respuesta.
Sí, tienes razón, no daríamos clases, ¿verdad? Por esa circunstancia. No me diga, es 19 y 21, entonces, la primera semana. Perdón, licenciado, disculpe. No tenga pena. Y usted creo que al principio de la clase había indicado que su examen era el 25, si no estoy mal, pero es el 21 según calendario. Permítame, lo voy a consultar. El examen de civil, yo tengo la impresión que es el 21, sí tiene razón, pues, perdón, yo les estaba dando una información equivocada. 21 es civil y 25 es constitucional, así es, 1000 perdones. Sí, nosotros nos examinamos el 21. Sí, gracias, licenciado, y perdón de nuevo. No, muchas gracias, fíjese que si usted me quedo yo con esa confusión. Bueno, entonces... Buenas noches, Lic. Sí, buenas noches. Disculpe, bueno, ya rectificaron la fecha del examen para la sección H. ¿Siempre será a las 18 horas como está en la programación? A la hora de clase. Siempre va a ser en la plataforma Classroom como el primero y Así enviarán es. el código oportunamente o será el mismo que Ya utilizamos. lo remitimos, ya está publicado y ya lo dimos a conocer, pero se los vamos a reiterar por esta vía. Yo les decía que coordinación informa tardíamente, pero ya lo publicó y ahí está el enlace y está la plataforma igual que la vez pasada, ¿verdad? Ok, Lic, muchas gracias. Bueno, si no nos vemos el jueves por las razones que nos expusieron, les deseo feliz descanso. Ahora, si no, les reiteraré este saludo el día jueves. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias.